El aire en el hospital improvisado de La Valletta se sentía denso, casi palpable. Era el verano de 1942 y el eco de la guerra resonaba a través de las calles de Malta, un pequeño trozo de tierra atrapado en una tormenta de fuego. Los cirujanos británicos, con manos temblorosas y miradas fijas, se encontraban en una sala de operaciones que no se asemejaba en nada a lo que habían conocido en sus países de origen. Las paredes, desgastadas y manchadas, resonaban con el silencio profundo que precede a la tormenta. A medida que los minutos se deslizaban lentamente, el sudor se acumulaba en sus frentes y la tensión se podía cortar con un cuchillo. En una mesa de operaciones improvisada, un soldado yacía, su rostro demacrado y su respiración entrecortada. No había tiempo para anestesia. El bombardeo constante había dejado a los cirujanos sin los suministros necesarios, y cada segundo se sentía como una eternidad. Sin embargo, la vida del soldado dependía de ellos. Los ojos de los cirujanos se encontraban cargados de angustia. La decisión era inminente, tenían que actuar. Un instante de silencio, seguido de murmullos nerviosos, llenaba la habitación. El bisturí brillaba bajo la tenue luz, un instrumento metálico que representaba tanto la esperanza como el horror. Las manos de uno de los cirujanos temblaban mientras sostenía el instrumento, y su respiración se volvía más pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y casi irrespirable. El soldado, consciente del peligro que le acechaba, comprendía que su única oportunidad de sobrevivir estaba en sus manos. Con una mirada que resonaba con desesperación, buscaba la tranquilidad en los rostros de los médicos. Pero en lugar de eso, encontró la misma incertidumbre que él sentía. La sala, que debería haber estado llena de confianza, se convirtió en un espacio de dudas y temores. «Vamos», murmuró uno de los cirujanos, su voz apenas un susurro. El soldado asintió, pero su cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para el dolor que sabía que estaba por venir. La sala se llenó de un silencio roto solo por el sonido de una respiración que se volvía cada vez más entrecortada. Era un silencio colectivo que absorbía las esperanzas y los miedos. Con un movimiento decidido, el cirujano hundió el bisturí en la carne del soldado. Un grito ahogado, una expresión de agonía que se quedó atrapada en su garganta, resonó en la sala. Los ojos del soldado se abrieron en un instante y su mirada se convirtió en un reflejo de terror. Pero no era solo su propio miedo lo que lo atravesaba, era el miedo compartido de todos en la habitación. Las manos de los cirujanos temblaban y el silencio se hacía aún más intenso, como si el tiempo se hubiera detenido. El cirujano, enfrentándose a lo inenarrable, siguió adelante, moviéndose en un ritmo mecánico, casi automático. Las repeticiones de sus movimientos eran como un ritual: cortar, cauterizar, suturar. Cada procedimiento una lucha contra el caos, una batalla interna entre la razón y la desesperación. Los sonidos de los gritos y la respiración entrecortada se mezclaban con el retumbar de las bombas en la distancia, un recordatorio cruel de que el mundo exterior seguía en llamas. Mientras tanto, el soldado luchaba contra el dolor que se desataba en su cuerpo. La anestesia era un lujo que no podían permitirse. En cambio, su mente se deslizó hacia un lugar oscuro y distante, un refugio en medio de la tormenta. En ese espacio, el tiempo se estiraba y encogía, y las caras de sus seres queridos se dibujaban en su mente, como fantasmas que se desvanecían. Recordaba el aroma del pan recién horneado de su madre, la risa de su hermana, y en medio del sufrimiento, esos recuerdos eran como un bálsamo que adormecía su dolor. Sin embargo, no podía escapar completamente del presente. Los ojos del cirujano estaban fijos en su tarea y la mirada distante del médico reflejaba la propia angustia del soldado. La conexión era visceral, un lazo invisible que se formaba en medio del sufrimiento. Ambos luchaban, uno por su vida y el otro por salvarla, y en ese tira y afloja de emociones, el silencio se volvió ensordecedor. Finalmente, el cirujano terminó su trabajo, pero el soldado seguía allí, atrapado entre el aliento de la vida y la sombra de la muerte. Las manos del médico, manchadas de sangre y sudor, caían pesadamente a los lados, y en sus ojos había una mezcla de alivio y agotamiento. La sala aún se sentía densa, y la respiración de todos era una sinfonía de ansias contenidas.
El silencio se mantuvo por un largo momento, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Era un silencio que hablaba más que 1000 palabras. En ese instante, el dolor y la esperanza coexistían, y el soldado, a pesar de la experiencia traumática, sintió una chispa de vida. Su mirada se encontró con la del cirujano, y en la conexión que compartían, algo comenzó a florecer. Un entendimiento silencioso, una promesa de que a pesar de la devastación, aún había un camino hacia la recuperación. Al salir de la sala, el cirujano sintió la carga de lo que acababa de vivir. Cada decisión había sido un acto de fe, una jugada en un juego mortal donde las reglas parecían cambiantes. Los ecos del bombardeo resonaban en su mente, y el silencio de la sala de operaciones se transformaba en un grito ensordecedor. La guerra no solo robaba vidas, también desgastaba almas, y en cada corte, cada sutura, se dejaba una parte de sí mismo. Mientras el sol se ponía sobre Malta y las sombras se alargaban, el cirujano sabía que el camino por delante sería largo. Pero dentro de la tormenta había una fragilidad hermosa que florecía. La vida continuaba a pesar del dolor, y en medio del caos siempre había un destello de esperanza. Los cirujanos intercambiaron miradas rápidas, como si cada uno pudiera leer el miedo del otro en un lenguaje silencioso. Las paredes del improvisado hospital parecían estrecharse, un recordatorio constante de la urgencia que los rodeaba. Era un pequeño espacio, lleno de sombras y ecos de respiraciones entrecortadas, donde cada segundo resonaba como un tambor en la mente de los médicos. El soldado, con su pecho subiendo y bajando de manera irregular, se convirtió en el centro del universo, y la sala quedó atrapada en un silencio abrumador. Las manos del cirujano, temblorosas, se aferraron al bisturí. La hoja brillante reflejaba la luz tenue de la sala, un destello frío que parecía burlarse de la calidez de la vida que intentaba salvar. En su mente, las teorías médicas se desvanecieron, y lo que importaba era el instinto. 1, 2, 3, contó en su cabeza, preparándose para el acto que podría cambiar el destino de aquel hombre. La presión era insostenible. La mente del cirujano se llenó de dudas. ¿Estaba listo? ¿Era lo correcto? ¿Podría soportar el grito de dolor que inevitablemente seguiría? El soldado, con su cara pálida y ojos desorbitados, se aferró a la mesa de operaciones, sus dedos blancos como el papel. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y el ambiente cargado de incertidumbre aumentaba su nivel de ansiedad. La necesidad de anestesia lo perseguía, pero sabía que el tiempo no era su aliado. Los ecos de las bombas resonaban en la distancia, recordándole que la guerra no se detenía ni siquiera para un instante de dolor. «Cierra los ojos», dijo uno de los cirujanos, su voz un intento de calma en el caos. Pero el soldado no podía cerrar los ojos, el miedo lo mantenía alerta, los sonidos de la guerra resonando en su mente. La respiración se hacía más rápida y la sensación de pánico lo invadía. Cada latido de su corazón parecía ser un grito, un llamado a la vida que contrastaba con la inminente amenaza de la muerte que lo rodeaba. Los cirujanos, con manos ahora firmes pero corazones tambaleantes, se prepararon para el primer corte. El bisturí se movió lentamente, como si el tiempo se hubiera estirado. La hoja se posó sobre la piel del soldado y todos en la sala contuvieron la respiración. Era un momento de decisión, un momento donde la vida y la muerte se encontraban frente a frente. El soldado sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la hoja se hundía en su carne, y un grito silenciado quedó atrapado en su garganta, una mezcla de dolor y miedo que nunca llegó a salir. En ese instante, el tiempo se detuvo, el mundo exterior se desvaneció y la sala de operaciones se convirtió en un microcosmos de angustia y lucha. Cada corte se convirtió en un eco de la lucha interna de los cirujanos, y cada susurro de dolor del soldado resonó en sus corazones. Era una danza macabra entre el deber y el sufrimiento, donde la esperanza se mezclaba con la desesperación. Las manos de los cirujanos, aunque temblorosas al principio, comenzaron a moverse con una precisión casi automática. Era como si la repetición de los movimientos, cada incisión y sutura, creara un ritmo, una cadencia que les permitía seguir adelante, a pesar de la presión.
La mente de cada médico luchaba contra el miedo y la incertidumbre, pero el impulso de salvar una vida se convirtió en su única guía. Las respiraciones se hicieron más profundas, como si intentaban absorber la fuerza del soldado, su valentía, su deseo de vivir. El silencio en la sala se rompía solo por el sonido del bisturí cortando la piel y los murmullos nerviosos de los médicos. En un rincón, un asistente temblaba, sus manos cubiertas de sangre, pero sus ojos fijos en la operación. La realidad era cruda, y cada paso se sentía como un grito de desesperación, un llamado a la humanidad que se encontraba escondida bajo las capas de ansiedad y miedo. El soldado, atrapado entre el dolor y la conciencia, comenzaba a perder la noción del tiempo. Cada segundo se estiraba, cada movimiento del bisturí se convertía en un eco constante en su mente. La lucha entre el deseo de gritar y la necesidad de permanecer en silencio se intensificaba, y la confusión comenzaba a apoderarse de él. La guerra exterior y la batalla interna se mezclaban en un torbellino de emociones. Los cirujanos sentían la presión del tiempo, el eco de las explosiones resonando en sus oídos, recordándoles que cada segundo era una eternidad. La técnica, la habilidad, todo se reducía a un simple acto de voluntad. La vida del soldado dependía no solo de sus manos, sino también de la fortaleza de su espíritu. Y en medio de todo esto, la mirada del soldado se mantenía fija en el rostro del cirujano, buscando un destello de esperanza en medio del caos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bisturí se retiró. El soldado respiró profundamente, un acto que se sentía como una victoria, aunque el dolor aún lo atormentaba. Los cirujanos, con sudor en sus frentes y manos temblorosas, intercambiaron miradas de alivio. Habían cruzado una línea delgada entre la vida y la muerte, y aunque el camino estaba lejos de terminar, habían ganado una batalla. El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Un momento de conexión humana, donde las miradas se encontraban, y la comprensión de lo que acababan de enfrentar se hacía palpable. Era un triunfo, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida, y de lo que significaba ser humano en medio de la guerra. Lo que había ocurrido en esa sala de operaciones se quedaría grabado en sus memorias. La lucha, el dolor compartido y la lucha por la vida, todo formaba parte de una experiencia que desdibujaba las fronteras entre el deber y el miedo. En ese pequeño rincón de Malta, mientras la guerra seguía rugiendo afuera, un soldado había sobrevivido. Y los cirujanos, aunque marcados por la experiencia, se dieron cuenta de que en el fondo todos eran parte de una misma lucha. El silencio se instaló de nuevo, pesado y opresivo. Las respiraciones se entrelazaban, como si cada inhalación y exhalación formaran parte de un mismo pulso. Los cirujanos intercambiaron miradas, cada uno preguntándose si estaba preparado para hacer lo que se requería. El tiempo se estiró como un chicle al que le habían dado demasiados estirones, y la sala pareció hacerse más pequeña. El soldado, con el rostro pálido y sudoroso, cerró los ojos por un momento, intentando concentrarse en lo que estaba por venir. La realidad de su situación lo envolvía como un manto helado. Había estado en la guerra, pero nunca había sentido una amenaza tan inmediata. Las manos de los cirujanos se movían a través de su campo de visión, el sonido metálico de los instrumentos resonando en sus oídos. Un guiño de luz reflejándose en el bisturí cortó su concentración. La llama de la esperanza y el terror danzaban en sus ojos, y el soldado sintió que su corazón palpitaba con más fuerza. «¿Qué haré si no sobrevivo?», pensó, mientras una oleada de desesperación le atravesaba el pecho. La sala de operaciones no tenía el aroma familiar del antiséptico, sino que estaba impregnada de la fragancia metálica de la sangre y el sudor. Cada segundo que pasaba, el sonido de las explosiones resonando a lo lejos se hacía más cercano. Un recordatorio constante de que el mundo exterior estaba en guerra, mientras ellos, en esta pequeña habitación, luchaban con su propia batalla. La piel del soldado estaba fría al tacto, como si la vida se le escapara de las manos. «Por favor, no me dejen morir», murmuró en un susurro, pero nadie escuchó. Las miradas de los cirujanos se volvían cada vez más intensas.
Uno de ellos, un hombre de cabello canoso, finalmente rompió el silencio. Debemos hacerlo. No tenemos otra opción. Las palabras que pronunció parecían vibrar en el aire, llenas de un sentido de urgencia. La sala se llenó de un murmullo de asentimientos, pero todos sabían que las dudas aún permanecían en sus corazones. Las manos del cirujano tembloroso se acercaron al cuerpo del soldado, y un sudor frío recorrió su frente. Las instrucciones fueron dadas, cada una pronunciada con un tono casi reverente, como si se tratara de un ritual sagrado. El bisturí brilló una vez más, reflejando la luz tenue como un faro en la oscuridad. La tensión aumentaba en cada palpito de los corazones de los presentes. El soldado abrió los ojos, cerrando la mente a las imágenes de lo que estaba por suceder. En su lugar, se enfocó en la lámpara sobre él, un punto de luz en medio de la penumbra. La luz parecía titilar, y el tiempo se detuvo. Se preguntó si había alguna forma de escapar de la realidad que lo rodeaba. Con cada segundo que pasaba, la respiración se le hacía más difícil. Si tan solo pudiera desaparecer, pensó, pero sabía que no había marcha atrás. El bisturí cortó la piel, y el sonido de la carne cediendo se hizo eco en la sala. El soldado contuvo la respiración, su mente luchando contra el dolor que aún no había llegado. Los cirujanos se concentraron, pero las sombras de la duda se cernían sobre ellos. A medida que avanzaban, el silencio era interrumpido solo por el sonido de los instrumentos, un ruido que parecía casi prohibido en ese momento de tensión. Una mirada de horror cruzó el rostro del cirujano más joven. Sus manos temblaban visiblemente, como si el peso de la responsabilidad se hubiera materializado en su cuerpo. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. Pero no había tiempo para dudar. Las órdenes habían sido dadas y las vidas estaban en juego. El soldado sintió el ardor penetrante de la incisión, un dolor que atravesaba su mente, pero su cuerpo no podía reaccionar. Todo su ser parecía congelado en un instante de agonía. La mente se rebelaba, pero la realidad lo mantenía cautivo. «Debo resistir», se decía a sí mismo, mientras la oscuridad de la presión mental comenzaba a manifestarse. Los segundos pasaban y la herida se hacía más profunda. El silencio era abrumador, cada respiración sonando como un eco en un vasto vacío. Las manos de los cirujanos sosteniendo el bisturí se movían en una coreografía silenciosa, un ballet trágico donde cada movimiento debía ser perfecto. Las miradas se encontraban, llenas de desesperación y determinación. Alrededor de ellos, el ruido de la guerra se desvanecía, convirtiéndose en un murmullo distante, mientras ellos luchaban contra un enemigo invisible. Finalmente, el cirujano más veterano tomó una decisión. La voz temblorosa pero firme rompió el silencio. «Sigue respirando. Tienes que luchar. Cada inhalación es una victoria». Las palabras flotaron en el aire, y el soldado, en medio de su tormento, intentó seguir su consejo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero en el fondo había una chispa de lucha que no estaba dispuesta a morir. La distancia entre el éxito y el fracaso se medía en fracciones de segundo, y cada latido del corazón del soldado parecía un tambor que marcaba el ritmo de un destino incierto. Las manos de los cirujanos continuaban su labor. En sus ojos, el reflejo de sus propios miedos y ansiedades se entrelazaba con la esperanza de un resultado positivo. Las pulsaciones del tiempo se volvían densas y lentas, y el grado de tensión era palpable, como si el aire se hubiera transformado en plomo. Cada movimiento se realizaba con una precisión casi mecánica, pero el eco del dolor seguía resonando en las paredes desgastadas de la sala. Fue un momento donde la humanidad y la guerra se entrelazaban en una danza mortal. Por fin, el cirujano más viejo sintió que había llegado al centro de la herida. Una sensación de alivio comenzó a poblar el espacio, aunque el soldado aún yacía al borde de la inconsciencia. El sudor empapaba su piel y el miedo se había convertido en un compañero constante. Pero había algo más que crecía en su interior, una vaga esperanza de supervivencia. En ese instante,
Todos se dieron cuenta de que estaban atrapados en una batalla que no solo se libraba con bisturís y gasa, sino también con la voluntad humana de seguir adelante. Las miradas se encontraron en un espacio compartido de entendimiento. En medio del caos había un rayo de luz, y en esa sala improvisada de operaciones, la vida y la muerte se enfrentaban en un delicado equilibrio. Los cirujanos intercambiaron miradas rápidas, como si cada uno pudiera leer el miedo del otro en un lenguaje silencioso. Las paredes del improvisado hospital parecían estrecharse, un recordatorio constante de la urgencia que los rodeaba. Era un pequeño espacio, lleno de sombras y ecos de respiraciones entrecortadas, donde cada segundo resonaba como un tambor en la mente de los médicos. El soldado, con su pecho subiendo y bajando de manera irregular, se convirtió en el centro del universo, y la sala quedó atrapada en un silencio abrumador. Las manos del cirujano tembloroso se aferraron al bisturí. La hoja brillante reflejaba la luz tenue de la sala, un destello frío que parecía burlarse de la calidez de la vida. ¿Qué intentaba salvar? En su mente, las teorías médicas se desvanecieron y lo que importaba era el instinto. 1, 2, 3, contó en su cabeza, preparándose para el acto que podría cambiar el destino de aquel hombre. La presión era insostenible. La mente del cirujano se llenó de dudas. ¿Estaba listo? ¿Era lo correcto? ¿Podría soportar el grito de dolor que inevitablemente seguiría? El soldado, con su cara pálida y ojos desorbitados, se aferró a la mesa de operaciones, sus dedos blancos como el papel. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad y el ambiente cargado de incertidumbre aumentaba su nivel de ansiedad. La necesidad de anestesia lo perseguía, pero sabía que el tiempo no era su aliado. Los ecos de las bombas resonaban en la distancia, recordándole que la guerra no se detenía, ni siquiera para un instante de dolor. «Cierra los ojos», dijo uno de los cirujanos, su voz un intento de calma en el caos. Pero el soldado no podía cerrar los ojos. El miedo lo mantenía alerta, los sonidos de la guerra resonando en su mente. La respiración se hacía más rápida y la sensación de pánico lo invadía. Cada latido de su corazón parecía ser un rito, un llamado a la vida que contrastaba con la inminente amenaza de la muerte que lo rodeaba. Los cirujanos estaban atrapados en una danza de determinación y terror. Cada movimiento que hacían era un recordatorio de que cada decisión era crucial. La sala, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, se convirtió en un escenario de dudas y temores. La presencia de otros médicos, con miradas fijas y manos inquietas, llenaba el aire con una tensión casi palpable. Unas gotas de sudor comenzaron a deslizarse por las frentes de los cirujanos, reflejando la presión que sentían. El soldado abrió su boca en un intento de hablar, pero no pudo. Su voz se había esfumado en el aire pesado de la sala. En lugar de palabras, un gemido de angustia emergió, un sonido sutil que resonó con la desesperación de un hombre que sabía que estaba a punto de enfrentarse a un dolor inimaginable. La sala se volvió aún más silenciosa, como si el mundo exterior se hubiera detenido en ese instante, centrándose solo en el sufrimiento del soldado. Mientras el bisturí se acercaba, el cirujano sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de la hoja fría y la presión de la decisión lo casi paralizaban. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, cada segundo aumentaba la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Se concentró en la respiración del soldado. Cada inhalación y exhalación se convirtieron en su ancla en esa tormenta. ¿Cómo podía ser que el destino de un hombre estuviera en sus manos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor? La distancia entre la hoja y la piel del soldado se sentía interminable. Los músculos del cirujano se tensaron y su mente se llenó de preguntas. ¿Saldría bien? Cada latido del corazón del herido era un eco del tiempo que se desvanecía. Finalmente, el cirujano se armó de valor y comenzó a cortar. La hoja atravesó la piel y un silencio escalofriante se apoderó de la sala. Un instante se sintió como un eón y el dolor que se avecinaba parecía atrapar el aire en los pulmones de todos. El soldado inhaló profundamente, su pecho se expandió y un dolor ardiente lo hizo temblar. No había gritos, solo un profundo y prolongado susurro de horror.
Las manos de los cirujanos se movieron con una rapidez casi mecánica, pero cada uno de ellos sintió el peso de la decisión. Cada movimiento era un grito mudo, un intento de salvar a una vida mientras la guerra rugía afuera. El sudor perlaba sus frentes y sus corazones latían al unísono con la angustia del paciente. El aire en la sala era denso y tenso, como si cada respiro fuera un pacto con el destino. Los ojos de los cirujanos estaban fijos en el procedimiento, pero también podían sentir el latido del miedo que emanaba del soldado. La realidad de lo que estaban haciendo les golpeaba como un martillo, y la presión del silencio era cada vez más intensa. Cada vez que el bisturí se movía, una parte de ellos se preguntaba si realmente estaban salvando una vida o simplemente prolongando el sufrimiento. La luz parpadeó y por un momento la sala se sumió en la penumbra. Un murmullo de inquietud recorrió a los médicos. El miedo de que todo el esfuerzo fuera en vano se cernía sobre ellos como una sombra. Sin embargo, el cirujano continuó, su mente centrada en la tarea. El tiempo se volvió borroso, cada segundo se sentía como un peso. La respiración del soldado se volvía más irregular y el cirujano sintió que el aire se volvía más escaso, como si toda la sala estuviera conteniendo el aliento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano se detuvo. Miró al soldado, que yacía pálido y agotado, pero aún aferrado a la vida. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era solo la cirugía, sino el peso de las decisiones que los humanos deben tomar bajo circunstancias inhumanas. La conexión silenciosa que compartían, el miedo, la angustia, la esperanza, todo se unió en un momento de comprensión profunda. El eco de las bombas resonando en la distancia se convirtió en un recordatorio de que a pesar de la oscuridad que los rodeaba, aún había vida, aún había lucha. La guerra no se detenía, pero en ese pequeño rincón del mundo, el acto de salvar una vida era, quizás, un acto de resistencia. El soldado, aunque atrapado entre el dolor y la incertidumbre, seguía respirando. Y en ese silencio, donde las decisiones se convertían en vida, los cirujanos se dieron cuenta de que, a pesar de todo, habían logrado crear un pequeño destello de esperanza. Los instrumentos brillaban en la tenue luz del quirófano improvisado. Cada cirujano, con las manos temblorosas, se preparaba para el inevitable acto que se avecinaba. Un reloj en la pared marcaba las horas con un tic-tac que parecía resonar con el pulso del soldado en la mesa. 3 minutos de silencio, 3 minutos cargados de una tensión que se podía palpar. Cada respiración era un eco en la mente de los presentes, un recordatorio del peligro inminente, tanto dentro como fuera de esa habitación. El soldado, con su piel pálida, sentía el frío de la mesa de operaciones atravesando su cuerpo, desgastando lentamente su determinación. Al abrir los ojos, su mirada se fijó en el techo, donde las luces titilaban con la misma inestabilidad que su esperanza. ¿Por qué yo? La pregunta vibraba en su mente, pero no había respuesta. La guerra había dejado muchas preguntas sin contestar, pero ese instante exigía una resolución inmediata. Un enfermero, con las manos callosas, se acercó al lado del soldado. Sus ojos reflejaban un mar de emociones, miedo, compasión y una determinación férrea. El enfermero llevó su mano al hombro del soldado, un gesto que intentaba brindar consuelo, pero que también estaba cargado de su propia vulnerabilidad. Solo respira, murmuró, mientras el tiempo se deslizaba lentamente. Fue un intento de calmar las aguas turbulentas que se agolpaban en la mente del joven. Las miradas de los cirujanos volvieron a encontrarse. El de cabello canoso hizo un gesto hacia el equipo. No podemos permitirnos dudar más. La anestesia no es una opción. Debemos actuar rápido. Sus palabras cortaron el aire, agudas como un bisturí. Todos asintieron en silencio, reconociendo la cruel realidad de su situación. El sudor perlaba sus frentes, y en ese momento, el aire se volvió más denso, como si el ambiente mismo se resistiera a lo que estaba por venir. Los latidos del soldado resonaban en sus oídos, un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad.
A medida que el bisturí se acercaba, su mente viajaba a lugares lejanos. Recordó el sonido de las olas rompiendo en la costa de Malta, donde había pasado días de tranquilidad antes de que la guerra lo arrastrara a una batalla sin fin. Recordó la risa de sus amigos, el aroma del café recién hecho y la calidez del sol en su piel. Todo eso parecía un sueño lejano, ahora sustituido por una realidad que lo mantenía en vilo. Sin embargo, la memoria también tenía sus sombras. Recordó el eco de las explosiones, las miradas de terror en los rostros de los heridos y el frío abrazo de la muerte cada vez más cercano. La sala se llenó de un silencio abrumador, donde solo el sonido de su respiración entrecortada podía escucharse. Cada inhalación era un desafío, cada exhalación una liberación momentánea. De repente, el cirujano de cabello canoso tomó una decisión. Empecemos. Su voz era firme, pero en sus ojos había un destello de duda. El bisturí entró en contacto con su piel, y el soldado sintió un ardor que atravesó su cuerpo. Un grito ahogado emergió de su garganta, pero rápidamente se convirtió en un susurro. La sensación era extraña, como si su mente estuviera desconectándose de su cuerpo, tratando de escapar de la realidad que lo rodeaba. El enfermero, al ver su agonía, se inclinó más cerca. «Concéntrate en mi voz, solo en mi voz». Era un ancla en medio de la tormenta. El soldado se obligó a fijar su mirada en el rostro del enfermero, intentando ignorar el dolor que lo atravesaba. En su mente, contaba los segundos, una y otra vez, como si eso pudiera ayudarlo a atravesar la tormenta que lo mantenía prisionero. 1, 2, 3. El tiempo se estiraba. Cada número era una lucha por no sucumbir al miedo. El bisturí continuó su trabajo, mientras la sala de operaciones se llenaba de un silencio ensordecedor. Las miradas de los cirujanos se volvían cada vez más intensas, cada uno con sus propios demonios acechando. Algunos recordaban a sus propios hijos, otros a sus esposas, pero todos compartían una lucha común, el deseo de salvar una vida en medio de la desesperación. Las manos temblorosas del cirujano se movían con precisión, pero la tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse, cada segundo se arrastraba como si se resistiera a avanzar. La respiración del soldado era un hilo delgado, tambaleándose entre la vida y la muerte. «No me dejen morir», resonaba en sus pensamientos, pero el mundo exterior se desvanecía. Finalmente, un grito de victoria resonó en el quirófano. «Lo tenemos». Las palabras rompieron el silencio, llenando la sala de una exhalación colectiva. Los cirujanos intercambiaron miradas, un alivio momentáneo. El soldado quedó inmóvil, su pecho subiendo y bajando con dificultad, pero la batalla no había terminado. Era solo un pequeño respiro en el caos. El enfermero continuó hablando, su voz una suave brisa en medio de la tormenta. «Todavía estás aquí. Lucha, sigue luchando». Pero en el fondo, cada uno de ellos sabía que las cicatrices de ese día estaban grabadas no solo en el cuerpo del soldado, sino en sus propias almas. Habían tomado decisiones en un momento de crisis que los perseguirían para siempre. El eco del bisturí, el murmullo de las voces y el olor a sangre y sudor permanecieron en la sala. Todo lo que había sucedido dejó marcas profundas que jamás podrían borrarse. Era un silencio colectivo que hablaba de la fragilidad de la vida, del poder del miedo y de la oscura realidad de la guerra. En este rincón del mundo, la vida de un soldado había sido salvada, pero a un costo que resonaría por generaciones. Mientras la operación continuaba, la guerra seguía su curso, ajena a las luchas individuales, dejando a su paso un rastro de memorias y cicatrices. Cada cirujano y cada enfermero, ahora unidos por un instante de terror compartido, sabían que lo que habían presenciado nunca se borraría. La guerra no solo marcaba el campo de batalla, también marcaba la mente de aquellos que intentaban salvar vidas en medio del caos, un caos que nunca cesaría. Los cirujanos sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas. En ese momento, la sala no era solo un espacio físico, sino un campo de batalla emocional. Cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios demonios internos.
La tensión era palpable, la atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera pesado con la ansiedad y el miedo. Cada latido del corazón del soldado era un eco que resonaba en las mentes de los médicos, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. «Es hora», murmuró uno de los cirujanos, su voz casi un susurro. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que solo ellos podían comprender. El soldado, con su mirada fija en el techo, se sintió atrapado entre el mundo exterior y su propia realidad. La luz parpadeante de la lámpara sobre él parecía danzar, creando sombras que jugaban con su mente. La guerra, el dolor y la incertidumbre se entrelazaban en sus pensamientos, formando una maraña de emociones que lo mantenía despierto y alerta. Las manos del cirujano se acercaron al torso del soldado. Cada movimiento era meticuloso, como si el tiempo se hubiera detenido. La hoja del bisturí brillaba intensamente y en su mente resonaban sus instrucciones. «No pienses en el dolor, simplemente actúa», se repetía a sí mismo. Pero en un rincón de su ser, sabía que el dolor era inevitable. La anestesia era solo un lujo que no podían permitirse. El sonido de las bombas en la distancia se convirtió en un ritmo inquietante, marcando la cadencia de su ansiedad. Las explosiones eran como un tambor distante, recordándole que el mundo exterior seguía desmoronándose, mientras ellos luchaban por salvar una vida. Los cirujanos intercambiaron miradas de alivio y desesperación. Estaban unidos en su misión, pero la presión de la situación los empujaba al límite. Sin embargo, cada uno de ellos sabía que debía actuar. No había tiempo para dudar. La vida del soldado dependía de ellos. 1, 2, 3, contó el cirujano una vez más. Con un movimiento firme, hizo la incisión. La piel se separó con resistencia y el soldado emitió un gemido bajo, un sonido que se quedó atrapado en la sala y reverberó en los corazones de todos los presentes. En esa fracción de segundo, el cirujano sintió como si el mundo se detuviera. El silencio se volvió abrumador. A su alrededor, las paredes parecían cerrarse, y la única cosa que existía era el dolor del soldado, que se convirtió en un grito mudo. El cirujano luchó contra el sudor que corría por su frente. La presión en su pecho se intensificó, y cada segundo se convirtió en una eternidad. Con cada corte, el soldado temblaba, y eso causaba que las manos del cirujano se volvieran más inestables. La voz del soldado, aunque silenciosa, se escuchaba claramente en su mente. «Por favor, no me dejes», suplicaba, y esa súplica resonaba en su alma. El cirujano tuvo que luchar contra su propia empatía, mantener la concentración en la tarea que tenía entre manos. Los segundos se convirtieron en minutos. La respiración del soldado se hizo cada vez más entrecortada, y sus ojos buscaban algo en el rostro de los médicos, un signo de esperanza, una señal de que todo iba a estar bien. Pero en el fondo, los cirujanos sabían que el camino hacia la salvación estaba pavimentado con el dolor, y cada corte les recordaba la fragilidad de la vida. Las manos temblorosas del cirujano se movían con decisión, pero también con el miedo de no lograrlo, de no poder salvarlo. El silencio se alargó, convirtiéndose en un peso que parecía aplastarlos a todos. El sonido de las bombas resonaba como un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. El cirujano tenía que terminar. Tenía que encontrar la forma de concluir esta operación antes de que la guerra reclamara más vidas. Solo un poco más, pensó, mientras sus ojos se mantenían fijos en el interior del cuerpo del soldado, buscando la fuente del problema. Fue en ese momento, cuando el caos y el silencio se entrelazaron, que algo cambió. En medio de la desesperación, el cirujano sintió un destello de claridad. Sus manos, aunque temblorosas, estaban guiadas por la experiencia y el instinto que había acumulado a lo largo de los años. Con un movimiento preciso, hizo el último corte y, en un instante que pareció durar una eternidad, encontró lo que buscaba. La herida que había causado tanto dolor se presentó ante él, y la sensación de alivio fue abrumadora.
El soldado cerró los ojos, y por un momento todo pareció desvanecerse. Las explosiones, el dolor, el temor, todo se detuvo. Fue un silencio profundo, lleno de promesa y esperanza. El cirujano realizó los últimos pasos de la operación con una calma renovada. Cada sutura fue un acto de fe, un intento de unir las piezas desgarradas de la vida. Su corazón latía con fuerza, y la presencia del soldado en la mesa de operaciones se convirtió en un símbolo de resistencia. Finalmente, cuando la última sutura fue colocada, el cirujano se sentó. La sala todavía estaba envuelta en un silencio pesado, pero ahora había un aire de triunfo. La victoria no era absoluta, pero en ese pequeño espacio habían logrado algo extraordinario. Miró al soldado que yacía allí y sintió que había hecho algo más que salvar una vida. Había enfrentado sus propios miedos y encontró la fuerza en medio de la oscuridad. Con un suspiro profundo, la tensión que había estado acumulándose en su pecho comenzó a liberarse. A su alrededor, los otros cirujanos compartieron miradas de alivio. No había palabras suficientes para describir lo que acababan de experimentar. Pero en sus corazones todos sabían que el viaje del soldado apenas comenzaba. La guerra continuaría, pero esa vida había sido salvada, al menos por ahora. El sonido de las bombas resonó nuevamente en la distancia, pero esta vez era un eco lejano, casi un susurro. La vida continuaba, y en ese pequeño hospital en Malta, la humanidad había prevalecido, aunque solo por un instante.